Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley?». Y él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Bueno, pues tenemos este Evangelio que es el gran mandamiento, la gran palabra por excelencia. Ya sabéis que mandamiento y palabra son sinónimos en el lenguaje de Israel, ¿eh? No es como para nosotros, que mandamiento es una ley, es una orden. No. En nuestra cultura occidental el mandamiento es una orden. En la cultura de Israel, la espiritualidad bíblica, la palabra mandamiento es un camino para hacer, es decir, está vinculado directamente con la palabra, porque gracias a la palabra hacemos un camino por el cual alcanzamos a Dios ya en esta vida. Sí, no os asustéis, esta es la gran maravilla de ser discípulo de Jesús. Sí, bueno, pues este gran mandamiento, gran palabra de Israel se llama el Shema, significa escucha. Shema Israel, escucha Israel. ¿Qué tienes que escuchar? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El gran peligro que tenemos cuando escuchamos este Evangelio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es poner este mandamiento, poner esta palabra en ese, digamos, hueco, que ya podemos llamar en nuestro interior, que es el hueco de las emociones, de los sentimientos, esa sensibilidad, de eso de ahí amar a Dios con todo mi corazón, qué bonito, qué maravilla, que casi como que te da un desmayo solamente pensarlo, ¿no? Bueno, puedes meterlo, porque los sentimientos y las emociones son todas válidas, pero qué incompletas que son a la hora de obedecer a Dios. Ahí está la diferencia, ¿eh? Por lo tanto, esto hay que meterlo dentro de un núcleo mucho más profundo, que es esa necesidad interior que la palabra te pone dentro de ti, de acercarte, de allegarte a Dios que te da tu palabra, porque solamente con esa palabra tendrás fuerza y sabiduría para decir a Dios un día sí y otro también: aquí estoy. Y cuando no dices aquí estoy, no es como quien tiene la boca sucia, se lava los dientes y se acabó, no. Simplemente dices: a ver, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Porque ha habido como que un retroceso, como un parón enorme. ¿Qué pasa? ¿Ya no me fío de Dios? Claro, ahí está el sentido, ¿no? Ya no me fío de Dios, no me he fiado de su palabra. La conversión es esto, es ir por la gracia y por la fuerza de Dios. Y cuando un día, por la razón que sea, te plantas, no te quedas tan tranquilo, te preguntas: ¿qué me ha pasado en mi trayectoria hacia Dios? Y esto lo haces sin escrúpulos, ¿eh? Lo haces, qué sé yo, esos cargos de conciencia que vas por ahí diciendo que no vales para nada. No vales, son tonterías. Dios, cuando llamó a sus discípulos, sabía que eran tropezones uno detrás de otro, hasta que el Espíritu Santo los cogió por completo. Y así es nuestra vida también. Bueno, ¿cómo hay que escuchar? Esto es lo importante, ¿no? Mirad, Jesús es la palabra del Padre. A Él tenemos que escucharle. Y desde Él, que es a quien tenemos que escucharle, que fue lo que nos dijo Dios Padre en la transfiguración de Jesús: escuchadle, este es mi Hijo amado, escuchadle, a Él, a quien tenemos que escuchar, y lo que se escucha de Jesús se llama Evangelio, solamente a partir de la escucha de Dios, que se llama Jesucristo, que es la palabra del Padre, podremos un día amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón. Sí, podremos, no os asustéis, podremos. Pudieron los santos, nosotros podemos también. No hay discípulo que no alcance la santidad, y no hay santidad que no alcance al discípulo, así que tranquilos, Eso de discípulos de medio pelo, no, esos no existen. Jesús, cuando llama a un discípulo, es para hacer las cosas bien, no hace las cosas a medias.
Sí, así que tranquilo, o tranquila, perdón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Va a depender de la calidad y de la honestidad de tu escucha de la palabra. Así es lo que Dios dijo a Israel. Dios le dijo, antes de decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, antes de eso le dijo, escucha a Israel. Lo podéis ver en el libro del Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, que es el capítulo 6, versículos del 4 a 6. Empieza, escucha a Israel. Y de la calidad de tu escucha, de la honestidad de tu escucha, de la perseverancia de tu escucha, de dar valor a lo que Dios te dice por esa escucha, florecerá en ti, nacerá en ti este amor perfecto a Dios. Aunque seas un sinvergüenza, bienvenido al club, ya somos dos, tú y yo, y creo que somos muchos más. Mirad, los santos fueron todos unos sinvergüenzas, empezando por los apóstoles. Os digo más, el cielo está lleno de sinvergüenzas que un día dijeron, voy a escuchar a Dios, a ver si pone algo en mi vida, porque esto ya no da más de sí. Y Dios le desconstruyó totalmente por dentro, hasta el punto de, como dice San Pablo, el que está en Cristo es una criatura nueva, una nueva creación. Lo dice San Pablo, sí. Y lo dice pensando sobre todo, como os podéis imaginar, en él mismo. También en el libro del Deuteronomio se nos dice cómo son sinónimos escuchar a Dios y buscar a Dios. Por eso cuando les anuncia proféticamente el destierro, les dice, Deuteronomio 30, del 2 en adelante, si vuelves a Yahvé tu Dios, si escuchas su voz con todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, si buscas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Veis que buscar y escuchar es sinónimo en la espiritualidad de la palabra? Si vuelves a tu Dios, que otros traductores ponen, si buscas a tu Dios, si escuchas su voz con todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Así como hay que buscar y escuchar a Dios. Por eso son sinónimos, Son sinónimos. Bueno, ¿por qué Israel se detiene a mitad de camino con todo lo que ama la Escritura, con todo lo que ama la liturgia, con todo lo que ama las celebraciones del templo? ¿Por qué a un cierto momento se frena en seco? Primero, porque es imagen de nosotros que también nos frenamos en seco. ¿Qué creéis, que Israel es peor que nosotros? No te hagas ilusiones, hombre. No, hombre, no. Nos frenamos en seco porque el demonio, que es nuestro mayor enemigo, ante la palabra, lo primero que te dice es, no te fíes de esa palabra, como se lo dijo a Adán y Eva. ¿Os acordáis, no? No te fíes. Israel no se fía de Dios. Y no se fía de Dios, pero por otra parte tampoco quiere arrancarse a Dios de su historia, porque la historia de Israel solamente se entiende de Dios que escogió a Abraham y todo lo demás. ¿Qué hace Israel en su cobardía? ¿Qué haces tú, Pepe, en tu cobardía? ¿Qué haces tú, Luisa, en tu cobardía? ¿Qué haces tú, Manolo, en tu cobardía? ¿Qué haces tú, María Fernanda, en tu cobardía? ¿Qué haces tú, Padre Antonio, en tu cobardía? Jugar al despiste con Dios. Y se juega al despiste con Dios haciendo un culto externo que no alcance tu corazón, porque hay muchas cosas en juego, y en esas cosas en juego, cuanto menos palabra de Dios haya, mejor, y así decides solamente tú, nadie más que tú, y únicamente tú. Mirad lo que dice, hay muchas denuncias de los profetas, del mismo Jesús, por supuesto, acerca de esto. Voy a hacer 2 o 3 nada más, porque esto no es lo esencial de esta catequesis, pero sí para que abramos los ojos y decir, caramba, me parece que yo soy de estos. Si lo dices,
Ya has provocado la sonrisa de Dios. Dice, hombre, ya puedo contar con ese, ya se ha dado cuenta. Ya se ha dado cuenta de que es un panólico respecto a mí. Ya se ha dado cuenta, ya ha abierto los ojos. Con ese ya puedo contar. Así que no tengas miedo. Oseas, dice, el pueblo de Israel, dice, en esos conatos de conversión que siempre quedan a mitad camino, venid, volvamos a Yahvé, pues Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida y al tercer día nos hará resurgir, y en su presencia viviremos. Corramos al conocimiento de Yahvé, cierto como la aurora es su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y como la lluvia tardía que riega la tierra. ¡Qué bonitas palabras de conversión! No las hay mejores, ¿eh? No las hay mejores. Son preciosas, se pueden esculpir en oro, en mármol se puede esculpir. ¡Qué belleza! ¡Qué sentido tan profundo! Ya, vamos a ver lo que dice Dios de esta oración del pueblo de Israel. ¿Sabéis lo que dice Dios en el versículo siguiente? ¿Sabéis lo que dice el versículo siguiente? Pues Dios dice lo siguiente. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué he de hacer contigo, Judá? Es decir, todo Israel, ¿no? Efraín, Judá, es todo Israel. ¿Qué he de hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Vuestro amor, esto tan bonito que habéis dicho, como las oraciones que hacemos nosotros de vez en cuando, o de cuando en vez, ¿verdad? De vez en cuando o de cuando en vez. Vuestro amor es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Es totalmente pasajero. Tranquilizas tu conciencia y a otra cosa mariposa, como decimos aquí en España. En el mismo contexto, pues podemos ver un par de salmos muy por encima, para entrar ya de lleno en la catequesis, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Este es el pórtico. Dice, padre, Antonio, ya no se escuece mucho. ¿Va a escocer más todavía? Hombre, si me escuece a mí, nos escocerá a todos, ¿no? Pero es un escozor que va a dar mucha gloria a Dios, porque a lo mejor después de esta catequesis vas a decir a la mentira que hay dentro de ti, hasta aquí has llegado, ¿eh? Se acabó. Tú con tus cosas y yo con las mías. Yo me vuelvo a Dios. A lo mejor. Porque la conversión es solamente esto, ¿eh? Solamente esto. Bueno, capítulo 50, dice Dios al impío. ¿Qué tienes tú que recitar mis preceptos? Es decir, es un hombre que está dentro del templo y que está leyendo los preceptos, está leyendo la palabra del Señor. Porque ya sabéis que en Israel, precepto, norma, ley, a la luz de Jesucristo ya se convierte en palabra de Dios viva, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? Mucho más todavía la palabra de mandamiento, que ya lo dije al principio. Que tienes tú que recitar mis preceptos y tomar en tu boca mi alianza. Eso es, alabaré al Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y lo hacemos con melodías, con violines, con piano, con órgano, con guitarra y nos desmayamos. Pero a Dios no le engañamos. Y no es que esté en contra de todo eso que acabo de decir, por favor. Pero que tu corazón vaya al unísono con lo que cantas. ¿Vale? Tomar en tu boca mi alianza, tú que detestas la doctrina, y a tus espaldas echas mis palabras, desprecias mi palabra. Vamos a ver, Jesús es el que dice, no yo, tú que desprecias mi palabra. Y si desprecias mi palabra, me desprecias a mí. Tranquilo, no lloréis. Si Dios ya sabe cómo somos, ya sabe que somos así. Aquí lo único que queda es lo que he dicho antes, plantarnos y decirle a la mentira, tú por tu camino y yo por el mío. Padre, ya no volveré a caer. Caerás, pero caerás con la mano de tu pastor al lado, que es Jesucristo. Es una caída totalmente diferente. Llamarás al pastor y te levantarás y continuarás caminando. Y cuanto más camines con Jesucristo, tu buen pastor, mucho menores y más escasas serán las caídas. Y esto se llama santidad. Santidad no es ser impecable. Dios nunca va a pretender eso de ti. Santidad es estar como tu buen pastor, decir como el publicano, Señor, ten piedad de mí que soy un pobre pecador, y levantarte, y cada vez tus pies serán más fuertes, tu corazón será cada vez más fuerte, la presencia de Jesucristo en ti será cada vez más fuerte.
y tendrás tanta sabiduría que una caída tuya te vas a levantar con tal fuerza del Espíritu de la mano de tu buen pastor que esa caída se convierte en una derrota fulminante del demonio que te instiga un día sí y otro también. Convertir nuestras caídas en derrota de Satanás. Estos son los santos. Estos son los santos. Que nadie os engañe. Estos son los santos. Y por eso Jesús permitió que Pedro cayera, para poder levantarlo y que Pedro dijera: Señor, tú sabes que te amo. A partir de ahí, el camino de Pedro fue otro. ¿Qué pasa? ¿Que no volvió a caer? Hombre, caída como la que tuvo en la pasión de Jesús, porque se supone que no, porque dio la vida por él. Pero otras caídas de carácter, de esto, de ambiciones y tal, hasta que el Señor le cambió el corazón, pues claro que sí. El problema es que los hombres nos asustamos y Jesucristo no se asusta. Jesucristo se asusta cuando quieres ser discípulo bajo tus parámetros, incluso religiosos, donde no cabe la palabra de Dios, que es la fuente de nuestra santidad. Padre, la fuente de la santidad es la Eucaristía. Por supuesto que sí, pero es que la Eucaristía nace de la palabra. Si Jesucristo no hubiera celebrado la Eucaristía con palabras muy concretas, haced esto en conmemoración mía, la Iglesia no celebraría la Eucaristía. Por lo tanto, la Eucaristía es la plenitud de la palabra de Dios. Así que nadie os engañe, ¿vale? Bueno, seguimos por ahí, ¿no? Y bueno, si queréis, pues otro texto también, cuando dice el 81, mi pueblo no escuchó mi voz, mi pueblo no escuchó mi palabra, no me quiso obedecer. Es tremendo lo que dice Dios, no me quiso obedecer. Israel no me quiso obedecer. Mira, para que entendamos los salmos, porque a veces leemos los salmos de cualquier forma y no nos enteramos. ¿Qué os parece si volvemos al ejemplo de antes? ¿Qué te parece si en vez de decir Israel no me quiso obedecer, decimos el padre Antonio no me quiso obedecer, y Fernando, y María, y Luisa, y Pepe, y Juanito, y Perico de los Palotes no me quiso obedecer? Ahí ya la puerta de la conversión ya la estamos tocando con los dedos cuando tú eres protagonista de la desobediencia a Dios porque desobedeces su palabra, desobedeces su evangelio. Y esto dicho como con sonido de fiesta, porque cuando Dios te llama a la conversión, está tocando ya los sonidos de la fiesta, porque está diciendo, voy a recuperarlo como hijo. Así está, voy a recuperarlo como discípulo. Este es el evangelio, es una fiesta continua. ¿Quién nos ha metido miedo? El demonio. Y quizá los santurrones también, que os llevan por otros caminos de mucho rezo, mucho... Esto es lo esencial y después lo otro también. Pero el evangelio, el evangelio y el evangelio es la fiesta de todas las fiestas, que alcanza su plenitud, como os he dicho antes, en la Eucaristía. Porque si Jesucristo no hubiera dicho en aquella cena, haced esto en memoria mía, la Iglesia no hubiera inventado la Eucaristía. Nació del mismo Jesucristo que dijo, haced esto, lo que yo acabo de hacer, hacedlo, en memoria de mía, porque yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Así es. Estas son las partes, ¿no?, que tenemos que ver con mucha calma. Vamos a ver, ya que estamos hablando de la fe profunda, vamos a dar hoy una relevancia especial a Abraham, nuestro padre en la fe. Vamos a ver, Abraham, solamente obedeciendo a Dios paso a paso, en lo que Dios le iba diciendo, en lo que Dios le iba diciendo así por etapas, de riesgo en riesgo, porque obedecer a Dios es un riesgo. ¿Qué riesgo? De que todo sea un cuento chino. Sí, pero sí, plantéatelo, por si no, no crecerás nunca. Abraham, solamente obedeciendo, alcanzó el amor perfecto. Alcanzó el amor perfecto. Ya sabéis que cómo Dios entró en la vida de Abraham. Lo vamos a ver un poco por encima, porque esto quizá va a ser el centro de esa catequesis. Porque Abraham, no en vano, la Iglesia lo ha reconocido como también nuestro padre en la fe. Abraham, ¿cómo le coge Dios a Abraham? ¿Qué le coge? ¿Que no tiene dónde caerse muerto? Y Abraham dijo, pues mira, ya que estoy que me caigo muerto, voy por aquí a ver si me va mejor. Bueno, esto también puede pasar. Pero Dios no cogió a Abraham así. Dice el libro del Génesis
En el capítulo 13, versículo 2. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Abraham se había montado su chiringuito. Ahí estos de América Latina dirán, ¿esto de chiringuito qué es? Bueno, levantarse su gran mansión en la vida, diciendo, ya no me falta nada. Tengo un buen trabajo, tengo camellos, tengo vacas, tengo ovejas, tengo familia, tengo todo. Tengo abundancia en todo, en plata y oro, en todo. ¿Qué más quiero? Tengo criados, tengo siervos, tengo una mujer. ¿Qué más quiero? Tengo todo, 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 todo. Y Dios le fue dando a entender que no sería nada si Dios no estaba en esa mansión que él se había construido. Y para que esto sea posible, Dios le dice, sal de tu tierra, sal de esta mansión, porque yo no vivo en esa mansión, y de tu parentela, y vete al país que yo te mostraré. Abraham, no sabemos qué fuerza de la palabra salió. Abraham, toda una vida para construir lo que era, y Abraham salió. Sí, es cierto que no saldría con una mano delante y otra detrás. Saldría parte de su mujer y criado, pues saldría, pues bueno, con una buena cantidad de ganado y todas esas, pero salió. Abraham salió, digamos, y lo que era su seguridad quedó desestabilizada. Cambió la seguridad que se había construido por una seguridad llamada palabra de Dios, porque ese fue el patrimonio, el gran patrimonio con el cual Abraham abandonó su pequeño mundo construido, en la que podría decir, ya puedo morir tranquilo hasta el fin de mis días porque tengo de todo. Es cierto que faltaba el hijo, pero ya tengo todo, ¿qué más quiero? Y Abraham salió. Primer paso de la fe. No, salió de su pequeño mundo, como os decía, sin mayor seguridad que la palabra de Dios. Oye, casi es como salimos nosotros para ser discípulos, ¿eh? Sin mayor seguridad que el Evangelio. Sí, también esas páginas del Evangelio que te dicen que son una tontería, como el de perdonar siempre, como el poner una mejilla y poner la otra, como el compartir tus bienes a los pobres. Esas palabras vamos a arrancarlas. Esas palabras que yo no tengo madera de santo, ya. ¿Qué madera de santo tienen los discípulos cuando Jesucristo les llamó? Hombre, dejaros de falacias. Dejémonos de falacias. Te lo diga quien te lo diga. Porque es la voz de Jesucristo la que tiene que resonar dentro de ti, que te dirá, te voy a dar el 100 por 1 en todo lo que tú hagas. También el compartir tus bienes. Y ahí ya cambia todo. Depende. Porque si no te lo crees, no cambia nada. Volvemos a Abraham. Abraham creyó. Abraham creyó. Y paso a paso, esto es el capítulo 12 del Génesis, hay siempre un tira y una afloja. Un Abraham que avanza, un Abraham que se planta, un Abraham que dice, oye, ¿cómo quieres que siga contigo si me voy sin hijos? ¿Me has prometido un hijo? ¿Cuándo va a ser eso? Dios le dice, ya, adelante. Un Isaac que es el testigo de la grandeza que Dios hace en los hombres porque lo vio en su padre. Luego hablaremos de eso si da tiempo. Y por eso Isaac es patriarca también por la fe de su padre. Abraham le pasó la fe. Vamos a ver, porque esto hay que leerlo con mucha calma. Antes hemos visto lo del Shema, ¿no? Pues ahora lo vamos a leer. Dice Dios a Israel como la gran palabra de todas las palabras. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y que queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Guarda, guarda, guarda esta palabra en tu corazón. Y ahí nos viene la imagen de la Virgen María, una palabra imposible e impensable. Y María dijo, hágase bien según tu palabra. No importa si la entiendo o no la entiendo. El Hijo de Dios va a vivir dentro de mí por obra del Padre, por obra del Espíritu Santo. Bueno, hágase bien según tu palabra. Ya veremos cómo lo hace porque no entiendo. Y quedó embarazada. Y nació Jesucristo. Es que la fe tuya
va a tener acontecimientos de este tipo. ¿Eh? Sí, hombre, sí. En los que Dios es el garante. Abraham salió en un tira y afloja con Dios. Y llegamos al capítulo 22. Ah, no, perdona, quería decir lo de antes. Dice, estas palabras que yo te he dicto hoy, guárdalas en tu corazón, lo hemos dicho ya, ¿no? Continúa, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ella, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Es la transmisión de la fe. La transmisión de la fe. Los padres tienen un papel, que nadie puede tener. Que nadie puede tener. Insustituible. Insustituible. De forma que estos hijos, cuando 10 o 12 años, van a la catequesis de la parroquia o en el colegio, tienen que ver en lo que oyen un reflejo de lo que son su padre y su madre con respecto a Dios. Es una catequesis viva. Vamos a ver, porque esto, lo de Isaac, es muy enternecedor. Creo que os va a gustar mucho, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Hemos dicho que Abraham, en un tira y afloja, avanzando, plantándose, volviendo a avanzar, Dios le visita, sigue avanzando, así es el cambio del discipulado, ¿eh? Siempre sí, el cambio del discipulado es así, y Abraham tuvo también ese decir, oye, por aquí ya no voy a ninguna parte, ¿qué te crees? Que Abraham no lo dijo nunca. Hombre, por favor, ¿qué ideas tenéis vosotros de Abraham y de los santos? ¿Queréis que nacieron ya con la corona de santo, ya, Nacieron ya con una urna de santidad, ¿no? Venga, hombre, es que Dios no existe. Os lo han inventado, te lo has inventado tú. Entonces dice, Dios probó a Abraham diciendo, Abraham, Abraham. Abraham dijo, heme aquí, qué bonito, heme aquí, aquí estoy. Abraham ya está en condiciones de decir a Dios, aquí estoy. Sabe que le va a hablar, sabe que le va a dar una palabra, sabe que va a ser una palabra, digamos, de más cercanía a Dios, pero que también una palabra que le va a poner en crisis, hasta que la palabra se asienta con amor dentro de ti y tú con amor a la palabra. Pero ya Abraham dice, aquí estoy, heme aquí. Mirad que cuando la Virgen María dice aquí la esclava del Señor, hágase bien según tu palabra, está diciendo en sentido amplio lo que Abraham responde aquí, heme aquí, para lo que quieras, heme aquí. Y le dice, coge a tu hijo, te lo llevas, lo sacrificas, etc. Y Abraham obedece. ¿Qué hubiera pasado, para que nos entendamos un poquito por dónde va la fe? Si Dios le hubiera dicho hasta Abraham, si Dios le hubiera dicho a Abraham, 20 años antes, oye, coge a tu hijo y me lo sacrificas, ¿no? O 5 años antes, cuando Abraham tendría, por ejemplo, 9 o 10 años, porque aquí posiblemente tienes adolescente, ¿no? Imaginaos que Dios le dice a Abraham, cuando Isaac tiene 9 años, es decir, 5 años antes, coge a tu hijo, me lo llevas al monte y me lo sacrificas. ¿Qué hubiera dicho Abraham? ¿Sabéis lo que le hubiera dicho? ¿Os lo cuento? No os asustéis, ¿vale? Le hubiera dicho, sí, Señor, yo te quiero muchísimo, espérate que ya vengo. Y se coge los burros y los camellos, y a su mujer y a su hijo, y se vuelve a la mansión que dejó años atrás. ¿Por qué? Porque Abraham no estaba preparado para acoger esta palabra. Igual que el Evangelio. Dios tiene que ensanchar nuestro corazón para que quepa el Evangelio. Y por eso vamos poco a poco, paso a paso, como decía antes de Abraham, riesgo es riesgo, como dice San Juan en el prólogo del Evangelio. La plenitud de la palabra es Jesucristo. De su plenitud hemos recibido gracia tras gracia, paso tras paso, riesgo tras riesgo, obediencia tras obediencia. Y en cada etapa un ensanchamiento del corazón para que pueda caber la palabra. Para que pueda caber la palabra. Dios sabe cuándo darte las palabras y en qué momento. Te las da en el momento en que tu corazón se ha ido ensanchando para que pueda caber su palabra. ¿Y sabes por qué? Porque cuanto más ensanchado tienes el corazón, más presencia de Dios cabe dentro de ti. Tu oración será diferente. Tu adoración será de tú a tú, será cara a cara. Es un Dios vivo dentro de ti. Y le adorarás
como dijo Jesús a la samaritana, en espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque todo tu corazón, por la palabra viva que hay dentro de ti, por el evangelio que hay dentro de ti, es el espíritu y la verdad de Dios dentro de ti. Bueno, Abraham va con el hijo hacia el monte. Abraham sabe una cosa, que su hijo no va a morir. Lo sabe. Lo que no sabe es cómo va a actuar Dios. Esto es lo más bonito de la fe. Porque el cómo actúa Dios cuando das estos pasos te sorprende, yo te diría divinamente. Estás en otra escala de la existencia. Cuando Dios actúa dentro de ti en estos pasos, estás en otra altura existencial. Estás, como que dijamos yo, en un mundo celeste porque Dios actúa en ti. Porque Dios actúa en ti. Veamos qué pasa cuando Abraham se pone en camino con 2 criados y a un cierto momento dice, Abraham levantó los ojos y vio el lugar desde lejos. Es precioso. Yo me imagino a Jesús empezando a subir el Calvario. Levantó los ojos, vio la cima del Calvario y dijo, ahí está la redención del hombre. Ahí voy a crear el discipulado en la cruz. Ahí voy a decir a todo el mundo qué nos espera a todos. Cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto vale para nosotros. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Pero previamente dijo, perdónales. No saben lo que hacen. No saben quién eres tú. Les han engañado tantas veces. Se han dejado engañar porque es más cómodo. Perdónales. Perdónales. Son tontos de las narices. No, perdón, no dijo eso. Dijo algo parecido. Sí, no saben lo que hacen. Sí, es lo mismo, cuidado. Es lo mismo. Bueno, ¿qué pasó? Dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí. Haremos adoración y volveremos donde vosotros. Dijo, volveremos. Y luego sabía que la experiencia que iba a tener de Dios en el monte, en la cima del monte María, iba a ser inexplicable, intraducible, que no se puede escribir. Haremos adoración, veremos a Dios cara a cara, actuando en favor nuestro. Veremos a Dios cara a cara, actuando en favor nuestro. ¿Os dais cuenta de lo que nos perdemos cuando somos rácanos? Cuando vamos a Dios por nuestra cuenta, porque nos dice los demás, no con lo que nos dice Él, que es con su palabra. Porque la predicación tiene que tener como única fuente la palabra de Dios. Y Abraham dijo, adoraremos. Y volveremos. No sabía cómo, pero dijo, volveremos. Sabía que Dios era de fiar. Dios no le dio un plano de cómo iba a hacer. Es que Abraham a esa altura de su fe ya no necesitaba ese plano. Con saber que iba a actuar en favor de los dos, de él y de su hijo, tenía bastante. Y dijo exactamente, volveremos. Dijo eso. No. Vamos a ver, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Ya sabemos que, lo leo textualmente, cuando ya está a punto de clavar el cuchillo en el cuello de su hijo, o en el pecho, dice, entonces le llamó el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé significa Dios mismo. Ya sé que los judíos evitan mucho poner el nombre de Dios. Y dice, el ángel de Yahvé, que es Dios mismo. Le llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham, lo mismo, 2 veces. Mira, Abraham, decir el nombre 2 veces en parte de Dios significa un detalle de ternura especial. ¿Os acordáis en el pasaje del Evangelio de Marta y María? Cuando María a los pies de Jesús escuchaba la palabra, el Shema perfecto, la escucha perfecta, dejó todo porque lo primero era lo primero. Las cosas de la casa ya vendrían después. Marta no se enteró de eso. Y cuando protestó, Jesús con un cariño indecible dijo, Marta, Marta, te afanas por muchas cosas. Una sola es necesaria. Primero, adorar. Después todo lo demás te va a salir muy bien. Incluso vas a ganar tiempo. Porque vas a ser mucho más ágil para hacer las cosas. Y así es. Pero bueno, Marta, Marta, Abraham, Abraham. Ya hay una ternura en la relación de Dios con Abraham. Siempre la ha habido, pero ahora Abraham la conoce, que es diferente.
No es lo mismo decir Dios tiene ternura conmigo que decir yo ya sé que Dios tiene ternura conmigo. Hay una diferencia como del cielo a la tierra. Abraham, Abraham. Y entonces, al momento, como decía, aquí repite, ¿no? Abraham, Abraham, él volvió a decir, heme aquí. Es que este lenguaje es un lenguaje bellísimo. Este lenguaje no es de la tierra, este lenguaje es del cielo. Al principio dice, Abraham, Abraham, heme aquí, coge a tu hijo. Abraham obedece no por miedo, ni por servilismo, ni por ser esclavo, ni porque me lo mandes tú. Es porque sabe que esa palabra le va a dar la vida a él y a su hijo. Lo sabe, que le va a dar la vida a él y a su hijo, que va a ver adorar a Dios cara a cara. Y sabe que Dios va a ser bueno con él. Y sabe que va a volver con su hijo. Y está expectante de lo que vaya a pasar. Y cuando levanta el cuchillo, otra vez la ternura de Dios. Abraham, Abraham. Ay, Padre Antonio, ¿cómo me gustaría conocer a Dios así? Depende de ti, chaval o chavala. Hijo mío o hija mía, depende de ti. De cómo te abraces o no a la palabra. Tal y como es. No tengas miedo de Dios. Tal y como es. No tengas miedo de Dios. ¿De acuerdo? Tal y como es. Bueno, digo, heme aquí. Entonces dijo Dios, no alargues la mano contra el hijo, ya sé que tú eres temeroso de Dios. Vamos a traducir esto. El verbo temor. Vamos a ver. El verbo temor, en nuestra cultura occidental es tener miedo. Si yo voy por la calle, en la penumbra de la noche, y no hay nadie en la calle, y yo veo un perro lobo enfrente de mí, si puedo me meto en un portal o por lo menos cruzo de acera para que pasar de largo. ¿Por qué? Porque le tengo miedo. ¿De acuerdo? Eso lo hemos hecho nosotros muchas veces con otras cosas o con personas. No, esto no es aquí. El temor, en su sentido más pleno, en el pueblo de Israel, significa la piedad filial. Por lo tanto, de hecho hay Biblias que traducen en el sentido profundo de lo que aquí del diálogo que están haciendo, ya sé que me amas. Ahora ya sé que me amas. ¿Por qué? Porque has amado mi palabra. Has amado mi palabra, te has fiado de ella, y al fiarte de ella quiere decir que te has fiado de mí. Y cuando tú te fías de mí, entonces ya nadie te va a detener en el amor. Ya sé que me amas. ¡Ay, padre, qué bonito! Oye, desde que tienes 8 años conoces la historia de Abraham. Padre, ¿por qué a esta altura de mi vida oigo esto? Porque Dios te quiere, porque nunca es tarde. Nunca es tarde, que nadie os engañe diciendo que has perdido el tiempo. Cuando uno dice, aquí estoy ante la palabra, no ha perdido ni un segundo de su tiempo. Ahí estás. Y ahí estamos los dos. Ahora, dice Dios, ya sé que me amas. Ya sé que me amas. Y cuando tú vas a rezar y me dices que me amas, yo ya sé que es verdad. No es como antes que me tapaba los oídos. Como hemos visto antes en los salmos, ¿no? Te pones de espaldas ante mi palabra. Ahora no. Sí, miremos en Abraham. Sí, para el que no lo sepa. Génesis capítulo 22. Tenía que escribirse con letras de oro. La belleza infinita de la palabra un poco resplandece aquí. Ahora yo, Dios, ya tengo conciencia de que me amas, de que no es palabrería. Ya tengo conciencia de que me quieres, ya sé que me amas, ya sé que me quieres. Bueno, vamos a pasar a un aspecto precioso que creo que os va a gustar muchísimo. A mí me encanta lo que os voy a decir y cada vez que lo digo en la predicación, todo mi cuerpo tiembla de emoción. Vamos a ver. Parece ser, como dicen los rabinos, viendo las fuentes antiquísimas, que Isaac podría tener entonces unos 14 años, en la adolescencia, 13, 14, 15 años. Muy bien. Hay un rito en el pueblo de Israel, que existe todavía, que es el rito parecido al nuestro de la confirmación, donde uno ya decide un poco dar el paso para ser discípulo de Jesús, ¿no? Donde se hace bien la confirmación, pero bueno, ahí no me meto, ¿vale? Ahí no me meto.
Dios me libre de juzgar a nadie. Pero sí tengo que decir dónde se hace bien la confirmación. Eso sí tengo que decirlo. Bueno, pues en Israel existe un rito parecido. De hecho, nuestra confirmación, en cierto modo, ha sido un poquito recoger esta riqueza que Dios dio a Israel. Este rito se llama Bar Mishwah. Bar, que significa hijo. Por ejemplo, Bartimeo, que vemos en el Evangelio, es hijo de Timeo, el ciego, ¿no? El ciego de Jericó. Bar Mishwah significa hijo del mandamiento, que sabemos que significa hijo de la palabra. Y este rito, que existe de antiquísimo, pues el niño, el adolescente, es presentado por sus padres al templo para hacer la Bar Mishwah. Y el hijo, que ha oído la fe de sus padres, porque como dice el Shema, esto se lo dirás a tus hijos, se va allí por libre voluntad. Ahí decide si participar, digamos, de las promesas y de la elección del pueblo de Israel o simplemente quedarse al margen. Es nuestra confirmación, pero Israel lleva miles de años esto, ¿no? Haciéndose, ¿no? Bueno, el Bar Mishwah, muy posiblemente podemos decir que está inspirado en la experiencia de Isaac. Isaac se vio confirmado en su fe. Vamos a hacer un poquito de memoria y no vamos a inventar nada. Vamos a ir a lo que es lógico y normal. Que Sara y Abraham, los dos, conforme el hijo iba creciendo, irían contando a su hijo lo que Dios había hecho por ellos. Es la transmisión de la fe. Lo que Dios había hecho por ellos. Y le contarían cómo vivían en un lugar muy remoto, que Dios les dio una palabra, que salieron con los camellos, que nació por una intervención especial de Dios cuando la mujer ya no tenía edad de concebir. Le dirían todo eso y tal. Isaac iba creciendo con la boca abierta. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y hasta ahí. Pero cuando Isaac vio la fe de su padre, cuidado, que cuando decimos el sufrimiento de Abraham, subiendo con el hijo, era el sufrimiento también de Sara. Sara se quedó en la casa sufriendo tanto o más que Abraham, pero con la misma fe de Abraham. Es que de eso se habla poco, pero hay que hablarlo. Isaac, ¿qué es lo que oyó? Oyó a su padre decir volveremos. Isaac se quedó con la boca abierta. ¿Cómo que volveremos? Y ya sé dónde me lleva mi padre, jolines. Si he visto el cuchillo y la leña. Volveremos. Se quedó con la boca abierta. Y cuando Dios dijo a Abraham, a su padre, ya sé que me amas, Isaac fue confirmado en la fe. Porque ya pudo decir, ahora ya creo, primero por lo que he oído de ti y luego por lo que he visto en ti. Esto, mis queridos, es la transmisión en la fe. Aquí habrá muchos que dirán, qué mal lo he hecho. Tranquilo o tranquila. Porque cuando vayas al Evangelio, Dios permitirá que tus hijos vean que tú estás en el Evangelio por encima de todo. Así que tranquilo o tranquila. Cada uno tiene su momento. Pero no te castigues ni te apuñales. Simplemente digo que Isaac vio con sus propios ojos que lo que habían dicho Sara, su padre y su madre, era verdad, que creían en ello, que no lo decían por decir, que no lo decían para imponerle nada, tienes que hacer esto. No, se lo decían porque era alma de su alma del alma de Sara y alma del alma de Abraham. Isaac lo vio. Y hay un hecho muy bonito, pero muy bonito, precioso, donde vemos, por ejemplo, porque Isaac recibe el testigo del patriarcado de la elección. Abraham se lo pasa a Isaac, Isaac se lo pasa a Jacob, cada uno con su historia de fe. Nos hemos detenido en este de Isaac porque es realmente bella, es impresionantemente bella. Abraham, que con 13, 14, 15 años, vio que lo que le había dicho su padre durante años era verdad. Porque Abraham creyó en la palabra de Yahvé cuando le dijo, vete y sacrifícame a tu hijo, y Abraham dijo, volveremos, y Dios le dijo, ahora sí,
más allá de tus oraciones bonitas, de tus promesas, de tus compromisos, de, a ver, yo el Padre Antonio, de mi sacerdocio, de mis votos, pobreza, castidad y obediencia, infinitamente más que eso, el que yo me meta en el Evangelio es la garantía de que Dios me dice, ahora ya sé que me amas. Esto vale para ti y para mí. Y tu vida será otra, totalmente otra. Y efectivamente a partir de ahí yo vivo muy contento en mi sacerdocio y los votos que Dios me ha permitido hacer. Pero el soporte es mi experiencia de Dios y que Él me diga, por mi vinculación al Evangelio, ahora ya sé que me amas y tú lo sabes también. Es preciosa la historia de Dios con el hombre, que nadie os miente o os engañe. Es preciosa la historia de Dios con el hombre. Bueno, pues hay un dato de Isaac que es bellísimo, es el paso de la fe, como ya sabéis, y cómo se establece Isaac. Os lo leo porque nos queda poco tiempo, entre otras cosas. Además, un versículo nada más que dice, después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac. Isaac se estableció en las inmediaciones del pozo de Lahai Roi. ¿Y esto a qué viene? Lahai Roi. Génesis 25, 11. ¿Sabéis cómo se llama este pozo? ¿Sabéis dónde se estableció Isaac para establecer su vida? Lahai Roi significa el viviente que me ve. Cuando Dios te da una palabra, te está viendo y te está dando la vida. El viviente que me ve. Mirad el paso de la fe de Abraham a su hijo. Se estableció su nueva vida bajo el paraguas de Dios, a la sombra de Dios. El viviente que me ve, también cuando fallo, también cuando me desvío, también cuando dudo, nadie me quitará que yo vivo en el viviente que me ve. Chicos, despertaos. El Evangelio es el viviente que me ve. Es tu paraguas, es tu protección, es tu refugio, es tu vida. Son palabras de vida. Son palabras de vida. Y en el Evangelio oyes la voz de Dios que te dice, ahora ya sé que me amas. Ahora ya sé que me amas. El viviente que me ve. Bueno, me he extendido muchísimo en Abraham y me hubiera gustado extenderme más porque más bello no puede ser. Pero ¿sabéis una cosa? Lo voy a dejar ahí por dos razones. Primero, porque vamos a ver a Jesucristo que guarda la palabra y también para que vosotros vayáis a Abraham a explorar desde la fe esta figura bellísima que no por casualidad es tu padre en la fe. No es solamente el padre de la fe de Israel, es también tu padre en la fe. Así lo ha asumido la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Y vamos a ver a Jesucristo como broche de oro. ¿Le vamos a dar más tiempo, menos tiempo? Bueno, no se trata de decir esas tonterías, pero sí que es el broche de oro del Shema. Jesucristo, al morir en la cruz, amó al Señor su Dios con todo su corazón y se lo dejó traspasar por una lanza, con toda su mente, diciendo, a pesar de lo que veo, esto es lo que Dios quiere de mí, aunque mi mente se rebele. Y con todas sus fuerzas, las fuerzas de un hombre, se designan en la espiritualidad bíblica en las manos y en los pies. Las dos manos y los dos pies clavados a la cruz. Y al prójimo como a ti mismo. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Bueno, pero vamos a ver un poquito, ¿no? Unas cositas. Jesús dice a los fariseos, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Vamos a ver que esto es muy gordo. Porque los fariseos escuchan la palabra de Dios un día sí y otro también. Lo escuchan con el oído cerrado, hombre. No les interesa lo que escuchan. Luego veremos que a los discípulos les pasa lo mismo, Luego veremos que hay una forma de escuchar para decir, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, ya me lo sé de memoria! Sí, ya me recuerdo que hace un año me lo dijeron en un retiro. ¡Ay, qué bonito! No, Dios te lo dice por primera vez. Porque Dios no se repite en sus catequesis. Son catequesis totalmente nuevas siempre. Y va horadando tu corazón para expandirlo.
para ver si cabe de una vez dentro de ti, para que su presencia sea cada vez mayor. No las escucháis porque no sois de Dios. Las escucháis y a otra cosa mariposa. Las escucháis y ya he cumplido. Las escucháis y ya terminó esto. Las escucháis y ya me las sé. Porque no sois de Dios. Es muy gordo lo que dice Jesucristo. Pero es a la luz de decir que esto se acabó. No os preocupéis. Dios hoy nos abre una puerta bellísima. Nos ha abierto siempre muchas puertas. Pero es que todas las catequesis son una puerta que se abre. No, yo, el padre Antonio Pavía, no os voy a abrir ninguna puerta, no. Soy como vosotros o peor. Pero Dios nos la abre. Porque cada catequesis es una nueva faceta del rostro de Dios, como dicen los santos padres de la Iglesia. Dice a los fariseos, después de decirle esta cosa tan bruta, tan fuerte, dice, hay estos fariseos, cuidado, que fariseos hay de generación en generación. Y aquí los hay. En esta generación también los hay. Ojalá nosotros ya no pertenezcamos ya a ese gremio, porque a lo largo de nuestra vida, de una forma o de otra, todos hemos pertenecido a ese gremio. Ojalá arranquémonos ya de ese gremio y nos podamos zambullir en el Evangelio de Jesús. Pues les dice, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, se lo dice a los fariseos. Vosotros que buscáis la gloria uno de otro, Ay, qué bien hace eso, qué bien hace el otro. Ay, Padre, qué bien predica. Ay, Dios mío, cuando yo oigo estas cosas, digo, pero ¿de dónde vais? ¿Dónde vais? Si la gloria es para Dios, estáis tropeando a un sacerdote cuando decís eso. Os lo estáis cargando. A los dos, ellos por hacerlo y ellos. Y el otro por degustarlo en el paladar. Olvidaos de eso. Nuestra gloria viene de Dios, solamente de Dios y nada más que de Dios. Únicamente. Es mi Padre el que me glorifica. De quien vosotros decís, es nuestro Padre, qué bonito, es nuestro Dios. Y Jesús dice, ¿qué decís que es nuestro Dios si no le conocéis? Yo sí que le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Ahí estamos. Jesús guarda la palabra del Padre y por eso está junto al Padre y por eso ve al Padre y por eso conoce al Padre. Conocer significa una relación existencial y por eso Jesús dirá, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y cuando tú guardas la palabra, Jesucristo está en ti, tú estás en Jesucristo. Como dijo San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo el que vive en mí. Guardo su palabra. ¿Le conozco? ¿Qué palabras guarda Jesucristo? Vamos a ver, que aquí también tenemos que hilar muy fino, Tenemos que hilar muy fino. Porque cuando Jesucristo va al Jordán para ser bautizado por Juan Bautista y hacer un inicio oficial de su misión, ya sabemos cómo es, ¿no? Lo leemos. Bautizado Jesús, salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos, se abrió Dios. Se abrieron los cielos y se abrió Dios. Cuando tú partes la palabra, se abre Dios. ¿No lo sabías? ¡Hala, pues rápido! Vete a partir la palabra. ¿Cómo? Busca a alguien que te enseñe. En nuestra web tenemos una sección que se llama la Escuela de la Palabra, ¿no? Es partir la palabra. Y además puedes participar. Y te hace un bien enorme participar. Porque cuanto más palabras partas, y sobre todo si las comunicas, más palabras te abrirá Dios. Pero bueno, eso lo dejamos ahora aparte. Lo que queda es la voz que se oyó, desde Dios que se abrió. Se abrió Dios y partió la palabra para su Hijo, que era su propia palabra, y le dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Jesucristo guardó esa palabra. Y diremos todo, hombre, esa palabra la guardo yo también. Me cachi la barsalada. Que venga ahora Jesucristo, y que se me aparezca aquí en este cuarto mío de 8 metros cuadrados donde estoy dando la catequesis, sentado en la mesilla de noche con un montón de diccionarios en una silla con el grabador encima, con el móvil encima, y que venga Jesucristo y diga, ay Antonio, tú eres mi discípulo amado, en ti me complazco, guardarás mi palabra. Jope, me pongo de rodillas 18 veces, claro que la guardo. Es que Jesucristo guardó esta palabra, pero es que guardó todas las palabras. Y por eso guardó también esta palabra cuando dice, estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos,
Poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. Ya lo sabéis. Va a ser juzgado, despreciado, rechazado y crucificado. Estas palabras que le dijo el Padre, y él las dijo a sus discípulos, también las guardó, no solamente las otras. Ah, Padre, es que yo no sabía que... Te estás arrascando la oreja, ¿verdad? Sí, igual que yo. Esta palabra también la guardó Jesucristo. Hay que guardar la palabra. Y si queréis podemos ver ya la oración del huerto de los olivos, que dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Jesucristo, que como hombre, su sensibilidad rechaza el sufrimiento. Es que es un hombre muy normal. Que yo, un tipo por la calle, un tipo que viene a hablar conmigo, Padre, cuanto más sufrir, mejor, porque quiero sufrir. Yo llamo a un loquero para que le cuide. Oiga, denle una sopa de pastillas, que este tío está como una chota, como una cabra. Nuestro cuerpo rechaza el sufrimiento. Otra cosa es que entre la palabra y tú digas, aquí estoy el Señor, porque sabes que el sufrimiento viene detrás la gloria de Dios. Bueno, pues Jesucristo está triste y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, que se haga mi voluntad. Ahí guardó la palabra. No juguemos con estas cosas. Ahí también guardó la palabra. Terminamos, que nos quedan apenas 3 minutos, con un texto bellísimo de cómo escuchar la palabra. Lo voy a leer nada más. Es Pablo y Silas que evangelizan en Filipos. Leo el texto y daré 1 minuto nada más de explicación que ni siquiera hace falta. Dice así, nos embarcamos y llegamos a Filipos, etc. El sábado salimos, es Hechos de los Apóstoles 16, del 11 al 15. El sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que había concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo, y cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Lidia, que adoraba a Dios, da el paso definitivo. Nos escuchaba. Nos escuchaba, que en este contexto y en este verbo concreto tiene un matiz. Nos escuchaba atentamente. Quiere decir, queriendo hacer suya cada palabra de Pablo. Y por eso el Señor le abrió el corazón. A ver, ¿cómo escuchas la palabra? El día que vayas a misa y sea el Evangelio del Hijo Pródigo y tú empiezas a adelantarte al sacerdote que lee, sí, y ahora se puso a comer puercos, y ahora pasó hambre, y ahora dijo volveré, vete, no pintas nada en la iglesia. Te estás adelantando a Dios. Deja que Dios te dé una catequesis, porque todas son nuevas. Se pueden dar 1000 catequesis sobre el Hijo Pródigo, 1000 catequesis sobre Jesús orando en el huerto de los olivos, 1000 catequesis sobre el ciego de Jericó. Y estarían todas por dar todavía. No vayas ahí con esa estupidez de creer que esa palabra ya te la sabes. Es como decir que ya has abarcado el misterio de Dios. Porque mirad, hermanos, como dicen los santos padres de la Iglesia, y nosotros, conforme vamos entrando, lo vamos sabiendo, todo el misterio de Dios está en el Evangelio de Jesús. Está en la palabra, pero sobre todo su plenitud está en el Evangelio de Jesús. Bienaventurado el que tiene hambre del misterio de Dios, porque Dios se lo abrirá, porque Dios le abrirá la palabra. ¿Os acordáis que tiempo atrás recibisteis una catequesis que significa partiendo la palabra? Es que antes ha salido el tema. Vuelve a oír esa catequesis una y otra vez, porque es donde Dios te va a preparar y te va a enseñar a partir la palabra. Y serás luz en tu grupo, en tu movimiento, en tu parroquia, porque partirás la palabra para ellos y enseñarás a los demás a partir la palabra. Y me atrevo a decir que esto es el no va más de la predicación del Evangelio de Jesús hacia los hombres. Me atrevo a decir, quiere decir que a lo mejor no está bien dicho, pero aún así lo repito, es así. Bendito y alabado sea Dios, queridos y queridas.